Y comenzamos. Interrumpimos la programación habitual para traerles información sobre Anonymous. Si quieres saber quiénes o qué son, quédate a ver el resto del video. Y comenzamos, identificados únicamente por traer la máscara de Guy Fawkes al momento de dar comunicados o su pequeño logo en el cual es una persona vestida de traje con una cara irreconocible y en vez de cara poniendo un signo de interrogación. Anonymous no es un movimiento, no es un club y no es una organización a la cual te puedas unir de repente. Sin embargo, fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes en el mundo según la revista Times en el 2012. Ahora, para hablar de quiénes son, necesitamos conocer un poco acerca de su historia. Estos se dicen que comenzaron en el 2003 y tuvo su origen en una página de internet que es un foro, el cual se llama 4chan. Este foro se basa en publicaciones por medio de imágenes. Las personas que publican ahí pueden publicar de forma anónima. De ahí es que surgió debido a unos argumentos sociopolíticos de la sociedad actual. Ahora, ellos no son un grupo en el cual existan jerarquías, líderes de alguna manera. Ellos mismos se clasifican como un grupo descentralizado, el cual tiene por único objetivo eliminar el mal y las injusticias que existen, denominándose también como hacktivistas. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es un hacktivista? Para hablar sobre este término necesitamos definir qué es un hacker. Primero, el hacker se define como una persona con habilidades computacionales, la cual usa sus capacidades técnicas para abordar un problema. De hecho, si quieren saber más acerca de este tema del qué es ser un hacker, el camino a seguir para convertirse en uno y las cosas, el ámbito laboral o lo que hace un hacker en el día a día, podemos abordarlo en otro video. Así que pónganme en sus comentarios si les interesa saber al respecto. Y de ser así, no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para activar las notificaciones y no perderse ningún video que va a salir a continuación en el canal. ¿Cómo lo hacen? Bueno, los hackers tienen diferentes herramientas las cuales utilizan para hacer su trabajo. Utilizan mucho algoritmos matemáticos y programas computacionales para desencriptar datos, para averiguar contraseñas por medio de fuerza bruta o por medio de otros algoritmos de inteligencia artificial, interceptar mensajes por medio de capturas en el medio de transmisión, e inclusive falsificar los datos que existen actualmente. Entre ellos, una de las técnicas más famosas, de las cuales fue por lo que Anonymous se volvió tan popular, fue DDoS, el cual es Distributed Denial of Service, que es básicamente el flujo de tráfico a un servidor en particular a tal magnitud, a una magnitud absurda, con la cual llegan a saturar este servidor e inclusive lo pueden llegar a tirar. Hablaremos de sucesos al respecto más adelante. Existen, sin embargo, diferentes tipos de hackers. Usualmente los que más se conocen, los que salen en programas de televisión, de películas, son los Black Hat Hackers, los que son los hackers de sombrero negro. Ellos son los hackers que son malos, se podría decir, puesto que usan sus habilidades para fines propios, fines egoístas. Su objetivo pueden ser tanto empresas, gobiernos o inclusive personas como tú y yo, cual pueden robarte tarjetas de crédito, tu identidad, falsificar datos, meterse a robar datos importantes que tú tengas en tu computadora o inclusive en la compañía de clientes o cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Sin embargo, no todos son malos. Existen también los White Hat Hackers, que son los hackers de sombrero blanco. Estos hackers hacen exactamente lo mismo, pero con el consentimiento de la persona dueña. Por ejemplo, tú como compañía estás desarrollando tu sistema y quieres saber si es completamente seguro, por ejemplo en los bancos, que no te vayan a robar o algo. Entonces un White Hat Hacker puede entrar y buscar las vulnerabilidades que puedan existir en tu red, en tu sistema, con el fin de que tú conozcas sobre ellas y las arregles. Por otro lado, obviamente existen puntos intermedios
Estos puntos intermedio están también los hackers, los cuales se llaman Grey Hat Hackers o hackers de sombrero gris. Estos hackers caen en la línea entre medio en la cual sus acciones no son del todo legales, pueden no ser por consentimiento del dueño de X sistema, pero lo hacen por un bien común, por un bien mayor, no por sus propios intereses. Ahí es donde cae nuestro héroe de esta historia, el cual son los hacktivistas. El hacktivista es un hacker que usa sus habilidades computacionales en un modo de protesta por un movimiento sociopolítico. Y este término inició en 1984 por un grupo llamado Cult of the Dead Cow, o Culto de la Vaca Muerta, el cual es un grupo de hackers que usan sus habilidades para esto que comenté al respecto. No abordaremos más sobre este grupo, pero se pueden responder dudas al respecto. Si les interesa, pueden googlear un poco y van a encontrar inclusive su página. Breve pausa. De hecho, te preguntarás de dónde viene todo esto de la catalogación, de los sombreros, de White Hat, Black Hat Hacker. Bueno, viene de las viejas historias de vaqueros en las cuales el malo siempre traía el sombrero negro y el bueno siempre traía el sombrero blanco. Y bueno, ahora regresando al tema del trending de Anonymous. ¿Cómo fueron conocidos? Bueno, se dieron a conocer desde uno de los mayores ataques conocidos. Fue en el 2008, cuando declararon la guerra contra la iglesia de la Cientología, esa madre, de Tom Cruise, en el cual liquearon algunos de sus videos. Al momento de hacer estos ataques de Denial of Service, llegaron a causar grandes pérdidas monetarias en la iglesia, llevándolos inclusive a levantar varias demandas contra ellos y querer censurar lo que habían filtrado. Después, otro ataque muy reconocido fue cuando el gobierno de los Estados Unidos quiso cerrar Wikileaks, o bueno, quiso impulsar a que se cerrara la página Wikileaks. Te preguntarás qué es Wikileaks. Bueno, Wikileaks es una página, un foro abierto y completamente anónimo en el cual se han subido diferentes documentos filtrados confidenciales de diferentes gobiernos, principalmente de Estados Unidos, pero de gobiernos de todo el mundo. Entonces se les obligó a algunas compañías como PayPal, entre otras, a negar su servicio a la página, mostrando con algunos errores o cosas similares, llevándolos a querer cerrar la página. Sin embargo, este grupo de hacktivistas decidió tomar parte de esa problemática y lanzó su ataque contra PayPal con el famoso Denial of Service, llegando a saturar sus servidores y causar su mal funcionamiento y que no fueran accesibles por aproximadamente una semana. Esto se estima que causó una pérdida en PayPal de $5.5 millones. Y a pesar de que los pudieron capturar, el sitio logró mantenerse arriba. Y uno de los últimos ataques reconocidos fue contra los gobiernos de Tunisia y Egipto, en donde estaba la censura muy fuerte contra los ciudadanos de ahí. Entonces, estas personas decidieron atacar nuevamente, otorgando diferentes herramientas a la sociedad, con las cuales llegaron a saturar también las páginas del gobierno, causando un cierre total y dándole la oportunidad a la gente de poder usar la internet de forma completamente anónima. Obvio, han existido consecuencias a todo esto. Con lo que hablé del ataque de PayPal fue conocido como PP14 o PayPal 14. Este suceso llevó al arresto de 14 hackers del grupo de Anonymous, los cuales la mayoría de ellos aceptaron su culpa e inclusive dijeron que hicimos lo que hicimos y creemos que fue un acto apropiado, sintiéndose no solo responsables sino orgullosos de lo que habían hecho. Claramente, después de esto, el sitio de Wikileaks sigue activo hasta hoy día. Después, en el 2012, fueron arrestados otras 4 personas, tanto el grupo de Anonymous como el grupo del cual se hicieron llamar Lulz. Ellos fueron identificados tras haber atacado un sitio del FBI
y después intentar lanzar su ataque contra la agencia de crimen organizado en el Reino Unido. De hecho, una de estas 4 personas se llama Jake Davis y era llamado por su seudónimo como Tropietari. Inclusive pueden ver un pequeño video al respecto de una plática que hizo en TEDx sobre sus días de hacker. Y en su sentencia tuvo que cumplir 2 años baneado, o sea, sin poder usar el internet. De hecho, no sabía que era posible banear a alguien en internet así. Después de esto, fue anunciado en todos lados que Anonymous había desaparecido. De hecho, él mismo dice que publicaban cosas sin sentido, como una idea no puede ser arrestada, una idea no puede morir, lo cual también viene de referencias de V for Vendetta. Sin embargo, existieron ataques después de que ellos fueron arrestados, como los que había comentado en Tunisia y Egipto. Lo que nos lleva años después a la época actual, en la que al parecer Anonymous ha regresado. Esto ocurrió tras la muerte de George Floyd, en el cual aparecieron apoyando a la condena que está haciendo la población, la sociedad, ante el asesinato que ocurrió a manos de agentes de la policía. Tras la aparición de su video, el cual va a salir una pequeña liga aquí, en el cual pueden ver su mensaje completo, ocurrió una interferencia en la radio de la policía de Minneapolis, una ciudad de Minnesota, donde ocurrió esto, en el cual en vez de poder escuchar la radio policíaca de forma regular, se transmitió la canción de Fuck the Police. En este video también amenazaron dieron madrazos a todos lados. Uno de ellos fue a Donald Trump, a su ex esposa Ivana y a su hija Ivanka, a las cuales acusa de haber sido partícipes en el caso Epstein. ¿Qué es esto? Un caso protagonizado por Jeffrey Epstein, el cual es un escándalo sobre el abuso y el tráfico de mujeres menores de edad. Sin embargo, cuando fue capturado antes de llegar al juicio, Jeffrey Epstein amaneció muerto en su celda, a lo cual Anonymous dice que Donald Trump fue el culpable de este asesinato para cubrir su participación. De hecho, acaban de sacar una serie en Netflix explicando todo acerca de este caso, pero Anonymous fue más allá, inclusive a poder supuestamente hackear la base de datos y publicaron algo que le llamaron el pequeño libro negro de Epstein, en el cual se nombra a todas las personas que participaron en este escándalo. Como último, también se encargaron de amenazar a la corona británica, sacando al tema otra vez la muerte de Lady Di, la princesa Diana, en el cual decía que ellos fueron los causantes de su muerte para evitar que saliera a la luz temas de corrupción y de trata de menores que ella sabía. Como dije, dieron a todos lados. Y para acabarla, su último movimiento ocurrió este lunes, en el cual publicaron un audio en el cual se escucha la voz de Michael Jackson platicando con alguien más, en el cual se puede escuchar con mucho miedo acerca de que algo más grande que el gobierno iba tras él y de que lo podían matar. Y este audio fue supuestamente tomado una noche antes de su muerte. Al día siguiente despertó de paro cardíaco por una sobredosis. Finalmente, ¿qué más podemos decir? ¿Son buenos o malos? Creo que en la actualidad este término es muy vago, sobre todo definir una línea entre ellos, porque, pues, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para definir esto? ¿Acaso lo que es legal es bueno? ¿Lo que es ilegal es malo? Pero ¿qué sucede cuando algo es ilegal por el gobierno, pero beneficia a la mayor cantidad de personas? Así que es una línea muy borrosa que no podemos definir. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿quiénes son? Anonymous puede ser cualquier persona. Es la belleza de la entidad. Puede ser desde tu vecino, el guardia de seguridad, tu mejor amigo, cualquier persona que más te podrías esperar o inclusive que menos te podías esperar. ¿Por qué? Porque estos pueden ser desde el diseñador que hizo su logo, desde la gente que maneja las redes sociales, todas las otras personas que ayudan a difundir las historias
que de lo que está aconteciendo actualmente y evitan que nos distraigamos con lo que intenta sacar el gobierno o cualquier otra distracción, hasta inclusive, ¿por qué no?, los mismos hackers. Son personas que pueden o no haberse visto jamás en la vida. Lo que sí es que son un grupo que no se ordena por jerarquías, no hay líderes específicos y sus acciones son reactivas con base a una idea, la cual es el pelear contra la injusticia. Esto nos lleva al saber si son reales o no. Es algo que creo que tampoco podemos saber por lo mismo de que puede ser cualquier persona o no ser nadie a la vez. De hecho, de entre las últimas noticias, creo que lo más hackersoso que he escuchado ha sido el hecho de haber hackeado y cambiado la transmisión de la radio policíaca de Minnesota. También se dice que hubo un hackeo y se cayó la página del Senado de Minnesota. De hecho, hay un screenshot, pero no estoy tan seguro de qué tan real sea o no. Pero algo que también me interesa mucho más es el hecho del hacktivismo, sobre todo aquí en México. Creo que al menos yo no he escuchado mucho acerca del hacktivismo en el país. Creo que actualmente es algo que se está viendo más en Estados Unidos y si acaso en Reino Unido. Pero pues si saben algo al respecto, pues estaría muy chido que me lo pusieran en sus comentarios. Y pues sin nada más que decir, si les gustó el contenido no olviden darle like y suscribirse para no perderse el resto de los videos que estaremos sacando en este canal. Sin más, nos vemos en la próxima.